Como segundo ejemplo, veamos este ejercicio del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, del año 2017. Este ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Un bloque de masa m se desliza libremente hacia abajo sobre un plano inclinado en un ángulo alfa con respecto a la horizontal, con una aceleración constante de g medios, donde g es la aceleración de la gravedad. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,5, calcule dicho ángulo alfa. Bien, para resolver el problema lo que vamos a hacer primero es un esquema del ejercicio. En este esquema del ejercicio lo que podemos notar es que tenemos un objeto que está moviéndose hacia la parte de abajo de un plano inclinado. Por lo tanto, yo podría esquematizar eso con un bloque deslizando de esta manera hacia abajo de este plano inclinado. Me dicen que este objeto presenta una aceleración constante de g medios, pero lo que no me dicen es si este objeto está acelerando o si está frenando. Lo que quiere decir entonces que vamos a tener dos posibilidades para solucionar este problema. La primera es que el objeto esté frenando con el módulo de la aceleración de g medios, y la segunda es que el objeto esté acelerando con el módulo de la aceleración g medios. Para ir resolviendo el problema vamos a plantearlo considerando que el objeto está frenando primero. Entonces, en el esquema, si yo asumo que el objeto está frenando, lo primero que voy a hacer es notar que en este ejercicio pues básicamente no tenemos datos. El único dato que tenemos es el coeficiente de rozamiento y que la aceleración es la mitad, ¿no?, de la aceleración de la gravedad. A medida que yo voy a ir dibujando y colocando algunos datos aquí, muchas veces voy a colocar letras que van a representarme cosas que en realidad no conozco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta aceleración, si yo quisiera escribirlo como un vector para poder reemplazar en la segunda ley de Newton, lo primero que hago es considerar un eje cartesiano. Ya hemos visto anteriormente que para planos inclinados, los ejes cartesianos paralelo y perpendicular a dicho plano son los que me permiten resolver el problema de una manera más sencilla. Por lo tanto, con estos ejes, esta aceleración yo la puedo escribir vectorialmente como g medios por i, porque es un vector que está apuntando en la misma dirección que el vector unitario y tiene un módulo, según datos del problema, de g medios. No voy a sustituir todavía el valor de g porque no me es necesario. Ahora, para relacionar esta aceleración con el coeficiente de rozamiento, voy a tener que relacionarlo con la fuerza de rozamiento y con la fuerza normal que están asociados al coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, la idea es utilizar la segunda ley de Newton, lo que significa que me conviene hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. En el diagrama de cuerpo libre de este bloque, lo primero que dibujo es la fuerza de gravedad. Lo siguiente sería dibujar la reacción del piso. Pero como tenemos un problema donde hay fuerzas de rozamiento, lo mejor es dibujar las componentes de la reacción. Una componente es paralela a las superficies y se opone al deslizamiento. Esa es la fuerza de rozamiento, en este caso cinético porque hay deslizamiento, y la otra componente es la fuerza normal, es la componente perpendicular a las superficies. De esa manera es como entra aquí el coeficiente de rozamiento cinético, porque si a esta normal yo sé que tiene un módulo que sería el módulo de la normal, y por lo tanto este vector lo puedo escribir como el módulo de esa normal por j porque está en la misma dirección que el vector unitario j. El módulo de la fuerza de rozamiento cinético lo puedo escribir como el módulo de esa normal por el coeficiente de rozamiento cinético. Multiplicado por el vector unitario i me daría el vector que tengo aquí, que está en la misma dirección que el vector unitario i. Por eso es que aquí aparece un signo más, ¿no?, que no lo estoy escribiendo explícitamente. Por otro lado, tengo aquí la fuerza de gravedad, que es la única fuerza que es oblicua a estos ejes, y por lo tanto para poder utilizarla voy a tener que hacerle una descomposición rectangular. Para eso voy a utilizar el módulo que es masa por g. Noten que no estoy sustituyendo la masa, le estoy poniendo una letra porque no tengo ese dato. Y también estoy dibujando aquí el rectángulo de descomposición de este vector. Aquí es donde va a entrar el ángulo alfa que a mí me piden calcular, porque en función de este ángulo alfa que me representa la inclinación de este plano, yo puedo notar que como esta línea es perpendicular al plano inclinado, este ángulo sería de 90 menos alfa, y este ángulo, debido a que aquí tengo una línea horizontal y una línea vertical, tendría que ser alfa.
Entonces, en función de este ángulo alfa, yo tendría que este lado de este triángulo rectángulo que tengo aquí sería la hipotenusa por el coseno de ese ángulo alfa. Mientras que el cateto opuesto al ángulo alfa sería la hipotenusa multiplicada por el seno. Eso quiere decir que esta fuerza de gravedad tiene una componente en esta dirección opuesta al vector unitario J con este módulo y tiene una componente en esta otra dirección opuesta al vector unitario I y de este módulo. Lo que significa que esta fuerza de gravedad se escribiría como menos mg seno de alfa por I, que sería la componente en esta dirección, y menos mg coseno de alfa por J, que sería la componente en esta otra dirección. Los signos menos aparecen justamente porque esas componentes son opuestas a estos vectores unitarios. Con las fuerzas y las aceleraciones, yo ya puedo sustituir en la segunda ley de Newton. Si sustituyo en la segunda ley de Newton, aquí el lado izquierdo sustituiría la aceleración, que es g medios por I, por la masa, igual a la suma de fuerzas que tengo aquí. La suma de fuerzas sería la fuerza normal, más la fuerza de rozamiento cinético, lo estoy reemplazando, más la fuerza de gravedad, que en componentes serían estas fuerzas que están aquí, ¿no? Estas componentes. Ahora lo que hago al lado derecho es juntar los vectores I con los vectores J. Por ejemplo, junto los vectores J, juntaría esta normal con este menos mg coseno de alfa, entonces tendría fuerza normal menos mg coseno de alfa por J, más, ahora junto los vectores I, aquí tendría fuerza normal por coeficiente de rozamiento cinético, menos mg seno de alfa, todo por I. Y de aquí yo obtendría ya dos ecuaciones, ¿no? Una igualando los coeficientes del vector unitario I a cada lado de la ecuación y la otra igualando los coeficientes del vector unitario J a cada lado de la ecuación. Igualando los vectores unitarios I, tendría al lado izquierdo m por g medios igual a la normal por el coeficiente de rozamiento cinético menos mg seno de alfa. Igualando los coeficientes de los vectores J, tendría 0 al lado izquierdo y al lado derecho fuerza normal menos mg coseno de alfa. De estas dos ecuaciones, noten que tengo muchas incógnitas, ¿no? Tengo como incógnita la fuerza normal, tengo como incógnita la masa, el valor de g podría asumir que es 10 y tengo como incógnita la letra alfa. Entonces uno podría pensar que en realidad aquí tenemos muchas incógnitas por determinar. Sin embargo, eso no debe parar la solución del problema. Para resolver el problema lo que voy a hacer es despejar alguna de las incógnitas y sustituirla. Por ejemplo, de la ecuación 2 es fácil sustituir la fuerza normal en función de mg coseno de alfa porque todo este término puede pasar al lado izquierdo con el signo positivo. Y si yo lo sustituyo aquí, la ecuación 1 se convertiría en mg medios. En vez de esta fuerza normal coloco mg coseno de alfa por el coeficiente de rozamiento cinético menos mg seno de alfa. Y ahora pueden ustedes notar que la masa, que no es un dato del problema, se va a cancelar porque se repiten todos los términos de la ecuación. Y el módulo de la aceleración de la gravedad también se va a eliminar porque se repite. Entonces me va a quedar esta ecuación numérica, un medio del coseno de alfa por el coeficiente de rozamiento cinético, 0,5 lo reemplazo, menos, aquí se canceló mg y me va a quedar el seno de alfa. Con lo que tendría una ecuación solamente con el ángulo alfa para poder calcularlo. Para calcular ecuaciones trigonométricas de este tipo, lo que podría hacer es, primero, voy a pasar a multiplicar este 2 aquí. 2 por 0,5 me daría 1 y 2 por menos seno de alfa me daría menos 2 seno de alfa. Voy a pasar este menos 2 seno de alfa al lado izquierdo, quedando el coseno de alfa al lado derecho y 1 menos 2 seno de alfa al lado izquierdo. Si yo elevo al cuadrado ahora, aquí al lado izquierdo voy a tener potencias del seno de alfa y aquí al lado derecho coseno al cuadrado de alfa. Pero el coseno al cuadrado de alfa yo lo puedo escribir por identidades trigonométricas como 1 menos seno al cuadrado. De esa manera tengo una ecuación donde solamente aparece el seno de alfa y por lo tanto es fácil de determinarla porque miren que este 1 con este 1 se va a cancelar. Este menos seno al cuadrado pasa aquí a sumar, quedándome 5 seno al cuadrado de alfa más 4 seno de alfa. Puedo factorizar un seno de alfa y voy a obtener que esta multiplicación debe ser igual a 0.
Cuando tengo una multiplicación igual a 0, alguno de esos dos términos tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, yo puedo obtener aquí dos soluciones. Una donde el seno de alfa sea 0 y otra donde 4 más 5 seno de alfa sea 0. Para que el seno de alfa sea 0, es necesario que el ángulo alfa sea un ángulo de pi medios, 3 pi medios, es decir, 90 grados, 277 grados hexagesimales, etc. Pero estas soluciones no son aceptables porque este ángulo alfa que tenemos aquí no puede ser pues un ángulo alfa de 90 grados. Y para que el seno de alfa por 5 más 4 sea igual a 0, el seno del ángulo alfa tendría que ser menos 4 quintos, lo que significa que el ángulo alfa tendría que ser negativo o mayor a 270 grados. Entonces tampoco tenemos aquí soluciones que sean físicamente aceptables, porque necesariamente este ángulo alfa tiene que ser un ángulo agudo, es decir, estar entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, eso quiere decir que esta primera solución, considerando un bloque desacelerando, no es solución de este ejercicio. Tendría que hacer todo nuevamente, pero con el bloque acelerando. Noten que si el bloque está acelerando, la única diferencia que vamos a tener es que ahora esta aceleración tiene que estar hacia abajo del plano inclinado, pero todo el resto va a ser lo mismo. El que la aceleración está hacia abajo del plano inclinado significa que ahora el vector va a tener un signo menos aquí, porque ese vector va a estar apuntando en dirección opuesta al vector unitario y. Eso quiere decir entonces que aquí voy a tener un signo menos en este lado de la aceleración, ¿no? Cuando yo sustituyo aquí en la aceleración, tendría menos g medios por i. Y por lo tanto aquí en esta ecuación 1 tendría un menos m por g medios, pero el resto sería exactamente igual. Es decir, tendría, repito, aquí un signo menos que va a aparecer. Sustituyendo nuevamente la fuerza normal de esta ecuación 4 en la ecuación 3, voy a obtener la siguiente ecuación numérica, parecida a esta de acá, solo que va a aparecer aquí un signo menos, es la única diferencia. Entonces multiplicando por 2, pasando el seno aquí al lado izquierdo, elevando al cuadrado, voy a obtener esta ecuación, porque el coseno al cuadrado va a ser 1 menos 1 al cuadrado, donde noten nuevamente la única diferencia es este signo menos, que viene de este signo menos que está apareciendo, debido a que la aceleración ahora es opuesta al vector unitario y. Y eso en consecuencia a que estoy considerando el bloque ahora acelerando, ¿no? En un movimiento acelerado. Obtendría entonces las mismas ecuaciones que tengo aquí, solo que con un signo menos para el 4. Y nuevamente, para que el seno de alfa sea 0, el ángulo alfa debe ser 90, 270 grados, etc. Estas son soluciones no aceptables porque, repito, este ángulo alfa debe ser agudo, pero ahora sí tengo que el seno de alfa tiene que ser 4 quintos y por lo tanto el ángulo alfa debe ser aquel ángulo cuyo seno sea 4 quintos, ¿no? El arco seno de 4 quintos. Y ese ángulo sería de 53 grados, que sería la solución para este ejercicio.